XIV conmemora la aparición de un cuerpo celeste en el mes de abril de 1066. La inscripción indica: estos admiran a la estrella. Este gráfico de la historia universal del año 1666 habla de la aparición de un objeto sobre la ciudad de Jerusalén. Las naves aéreas en las que llegaban portentosos hombres celestiales se encuentran metamorfoseadas en forma de discos y círculos mágicos. En este relieve mesopotámico hallamos el disco alado que fue vehículo de los dioses, protegido por dos seres alados. La misma imagen ha sido descubierta en numerosos puntos del planeta. Este es un sello que pertenece a los primeros albores de la humanidad en Mesopotamia. Señala la adoración y presentación de tributos por parte de los sumos sacerdotes hacia los dioses voladores, los mismos que se hallan protegidos por signos cósmicos y animales fabulosos. De esta manera podríamos contar con innumerables testimonios en pintura que nos sugieren que esta humanidad fue visitada por seres poderosos que llegaron de las estrellas, enseñaban a los hombres, se mezclaron con ellos, los manipulaban o los destruían, pues todo lo bueno y todo lo malo dependía de ellos. Si bien la historia se mantiene, para hoy podremos decir que tenemos una diferente óptica, pero de la misma realidad. La aparición de seres provenientes del cosmos eran representadas con alas, ya que era la única manera que tenían estas culturas de explicar su desplazamiento por nuestra atmósfera de estos seres celestiales, los cuales han sido considerados por unos como seres divinos y por otros como los virreyes del cielo. Así, por ejemplo, en la cultura musulmana, el jefe de las virtudes es el arcángel Miguel. A través de los tiempos y las culturas, Miguel se reconocería como santo patrón, como una de las valquirias, el guerrero alado. Los ángeles se encuentran en la génesis mismo de todas las historias, cumpliendo una necesidad del hombre, cual es la de estar cerca de sus dioses. Ellos sufren esta obsesión con lo sobrenatural o lo sobrehumano. Los ángeles son seres guardianes del reino intermedio entre el cielo y la tierra, y como tales han de llenar este espacio conceptual físicamente. La gran pregunta es, ¿son seres etéreos o son seres como nosotros, procedentes del cosmos? Los ángeles son una forma de darle sentido a los acontecimientos de las historias y leyendas. Las cosas suceden con frecuencia, un ángel puede ser la forma de explicar por qué y cómo sucedió. La historia nos cuenta que hace miles de años, Babilonia, Egipto y Asiria ya eran ricos en el contacto con seres alados. Algunos eran interpretados como dioses, otros mensajeros de los dioses. Parte hombre, parte águila o toro, a veces león, eran protectores de la humanidad y mensajeros. Este es un arquetipo que se eleva donde quiera debido a la naturaleza de la realidad física: cuerpo, aire, ala, vuelo, todo entre el cielo y la tierra. Esto es universal, cualquier grupo humano puede verlo, analizarlo y hacerse la pregunta: ¿dónde está la conexión? ¿Cómo se relacionan estos seres con lo divino? Pues en todas las religiones los ángeles son mensajeros de la deidad. Su nombre significa eso. La palabra ángel viene del griego angelus, que a su vez es una traducción literal de la palabra hebrea malá, que significa mensajero. En Persia surgió una religión llamada el zoroastrismo, una religión que creían en dos seres supremos y seguía el principio del dualismo. El dualismo es la idea de que la historia, el mundo se divide en dos puertas, una buena y otra mala, que están en conflicto perpetuo. De esta manera se compone la historia del origen, la génesis mismo de culturas y civilizaciones alrededor de todo nuestro planeta. La interpretación fue diferente, la época también lo fue. A lo mejor ahora podremos tener un concepto diferente, una nueva óptica, pero de la misma realidad. La historia no se ha detenido y en cada época ha tenido su interpretación. Es así, cuando en el origen de nuestra América surgen las historias, también encontramos la presencia de estos seres. Para todos es conocido que nuestros pueblos del pasado tienen su época en el transcurso de la historia. Así, podemos recordar que los quitus, puruáes, imbayas, cañaris y otras culturas que en su vivir relacionaban a seres celestiales entre la actividad agrícola y los cultos religiosos, que por lo general era la de rendir
tributo a los dioses cósmicos como el Sol, la Luna, la Madre Tierra, montañas, fenómenos naturales, tótems, etc. Los cañaris en particular lo rendían culto a la serpiente o a la guacamaya y por supuesto al Sol, a la Luna, a la Tierra y a muchos otros más. Por ello era una religión politeísta. Pero es importante resaltar que el Sol, o Inti, fue un objeto de poderosa veneración para los cañaris. Referente a la Luna, la veneraban por ser la diosa de la fecundidad y además por permitir la calendarización del ciclo agrario de la Pachamama y su potencial productivo. De esta manera, todas las culturas indígenas de nuestra América también tuvieron su relación con seres provenientes del cosmos, de quienes tuvieron su propia interpretación, también como seres alados, pero ¿de qué otra manera podrían interpretar a un ser que se desplazaba por nuestra atmósfera si no es con alas? Lógicamente, esta historia nunca ha podido ser aceptada ni comprendida por Occidente, por eso la llaman mitología. Pero es a partir de 1492, con la cruel llegada de la conquista de los españoles, que vinieron a matar a nuestros indios, a violar a sus mujeres y a robarse el oro. Estos pueblos originarios fueron sometidos a imposiciones culturales, sociales, tecnológicas y religiosas, las mismas que para hoy han quedado al descubierto en la esencia de su intención, pues el objetivo era el oro y el pretexto, la religión. Todo esto generó en nuestros hermanos americanos una gran frustración, ya que su cultura se vio totalmente agredida y confundida debido a que les cambiaron a su guacamaya por Adán y Eva, teorías que, como sabemos en la actualidad, ya han sido descartadas por quienes las difundieron. Avanzando en la casuística de los contactos con seres extraterrestres, podemos decir que se inicia la época contemporánea precisamente en las décadas de los 40 y 50, durante las cuales registraremos los primeros testimonios serios, a decir de la evidencia presentada por sus protagonistas. George Adamski fue el primer hombre contactado por los seres del espacio que alcanzó con sus relatos y sus fotografías una fama mundial. Todavía se discute la realidad del hecho, pero las pruebas están aquí. Adamski tuvo amplios conocimientos de astronomía y un buen instrumental óptico, lo que le permitió hacer un banco de pruebas de su experiencia. En 1946 logra fotografiar desde el Monte Palomar este objeto gigantesco y que, a decir de los testigos, que incluían a 2 radioemisoras, este objeto se balanceaba en el espacio sin hacer el menor ruido. Era totalmente negro y no tenía ninguna cabina visible, a decir de los testigos. También tenía la forma de un cigarro negro. Mientras todos decían que se trataba de una nave interplanetaria, Adamski se mostraba reticente a aceptar esa posibilidad, pero no duraría mucho su escepticismo, ya que 2 meses más tarde Adamski logró obtener estas impresionantes fotografías, las mismas que estuvieron seguidas de un contacto. En los siguientes 90 minutos usted escuchará y también podrá observar entre las diferentes redes sociales toda aquella información que nos ha sido negada, encubierta, soslayada e incluso ridiculizada. Sobre todos aquellos temas que despiertan muchos cuestionamientos en nuestros pensamientos y que por sobre todo avivan nuestra conciencia. Así es, amigos, la humanidad hoy mismo se debate frente a un gran dilema y este es: ¿a quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Es decir, ¿quién tiene que decirnos que la vida extraterrestre existe para que usted pueda tener una referencia y afirmar esta realidad? Así las cosas, el programa de este miércoles está íntegramente dedicado a resaltar las vivencias que muchas personas han tenido en lo referente al avistamiento de objetos voladores no identificados, e incluso, en muchos de estos casos, han logrado visualizar la presencia de los tripulantes de estas naves con las cuales en varias ocasiones han interactuado. Es por esto que el programa de hoy lleva por nombre Cuéntame tu historia, de tal manera que ahora mismo daremos paso a sus testimonios. Bienvenidos.
Muy buenas noches a todos nuestros navegantes del cosmos. Vaya, un abrazo muy cordial desde aquí de la ciudad de Guayaquil, donde transmitimos esta radioserie a través de la Radio Redonda 99.3 FM. Agradecemos a Diego Alvarado, que es la persona que administra las ondas hercianas y que esta noche nos está ayudando nuevamente para llegar hasta sus receptores con muy buena calidad. Y también a Sergio Valareso, que hoy en un esfuerzo especial estamos tratando de hacer unos intentos para colocar la imagen visual de nuestro buen amigo Jorge Martín, que entiendo ya nos está escuchando allá en la Isla del Encanto. Queremos explicarles a ustedes una situación que se produjo de última hora y que resultó pues que nuestro buen amigo Claudio Pastén tenía que hacer un viaje de 2 horas hacia una población cercana de donde él se encuentra. Como ustedes saben, él se encuentra en la montaña. En la montaña no hay servicio de internet, no hay ninguna de estas tecnologías, entonces él va a una población llamada Combarbalá. Tuvo un inconveniente y no podía hacer el RAI, ni de ida ni de retorno, así es que lo tendremos la próxima semana tal vez, a ver cómo se dan las cosas. Y vamos a aprovechar hoy miércoles en Cuéntame tu Historia para terminar el caso que habíamos hecho ya pues en 2 ocasiones de Puerto Rico, lo que venía sucediendo con el contacto extraterrestre, ¿no es cierto?, Amaury Rivera. Así es que Amaury Rivera Toro vivió una experiencia. Hemos presentado ya el fundamento de este trabajo en los 2 programas anteriores. Hoy vamos a contar con el apoyo de nuestro buen amigo Jorge Martín. Vamos a ver si podemos hacer un contacto inicial, si Jorge ya se encuentra. Vamos a hacer un primer intento. Mi querido Jorge, ¿nos escuchas? Buenas noches. Hola, Jorge. Jorge, atento Jorge, si nos escuchas. Buenas noches. Buenas noches, sí. Hola, ¿nos escuchas, Jorge? Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a Diego por la ayuda. Sí. Hola, Jorge. Sí. Bueno, perfecto. Un segundito, por favor, si puedes mantenerte en la línea mientras hacemos un pequeño recuento de la historia que queremos compartir esta noche. Una historia que lógicamente, pues, tú la viviste en la década de los 80 con el caso de Amaury Rivera. Así es que vamos a rodar un primer video para las personas que, bueno, pues, no pudieron enganchar en el programa anterior. Vamos a poner un recuento de lo que fue la historia de contacto de Amaury Rivera. Así es que si Sergio nos ayuda, por favor, pongamos el primer video. Quizás la experiencia que ha llamado la atención de los investigadores de todo el mundo haya sido el caso de Amaury Rivera, joven originario de Puerto Rico que pasó la mayor parte de su vida en Nueva York. Sin embargo, en los primeros meses de 1988 decidió regresar a vivir a su amada isla. Entonces tuvo problemas al no encontrar un empleo firme. En la actualidad es un hombre de escasos recursos. Al momento de su experiencia era un camarero. Más tarde se convertiría en un vendedor ambulante. En la actualidad realiza trabajos eventuales y escribe un libro titulado La Noche del Encuentro, donde narra su experiencia que ocurrió la madrugada del 9 de mayo de 1988 cerca del pueblo de Hormigueros. Amaury nunca imaginó que viviría una experiencia considerada verdaderamente extraordinaria, especialmente porque fue capaz de obtener algunas de las mejores fotografías que se hayan logrado en la historia de este fenómeno. Esto de noche se encontraba lleno de neblina y el mismo primo mío que me había advertido, que me había enseñado la ruta para llegar tanto para aplicar para el trabajo y para llegar a él, me había dicho que tuviera cuidado con los animales, las vacas, las cabras que se sueltan de la finca y se meten a la carretera y uno puede tener un accidente. Que esas son cosas que uno no toma en consideración cuando uno... yo guiaba en una ciudad afuera, en Nueva York. Pues acá yo tenía que tener eso en mente y eso hasta hoy día yo todavía lo tengo en mente sobre con neblina o sin neblina. Pues esa noche en neblina bien
espesa, gruesa. Y yo iba conduciendo lentamente, no había tránsito que se vea esto de esta hora, no hay ningún tránsito aquí. Pues yo voy por este camino así y voy bien lento, más o menos así, porque te digo que ni con la luz larga, cuando uno cambia la luz larga, no podía ver a través de si acaso un pie o dos adelante, no se veía nada de frente. Entonces pues llega el momento que yo escucho por este lado, antes de ver cualquier cosa, yo escucho unos sonidos como si fuera, como yo pensé en ese momento que era como una cabra o algo, un animal cogiendo al lado del auto. Pero que así cuando miro de reojo veo que es una figurita pequeña, y cuando miro para el lado era como si fuera un hombrecito chiquito. Entonces cuando yo vi ese hombrecito como que me paniqué y paré. Entonces en vez de en esos momentos, esto que yo te cuento pasó bien ligero. Yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Un enano o un niño? Pues a esta hora, o sea, todo eso yo lo pensé bien rápido. Cuando yo le vi la cara bien, que no era ninguna de esas dos cosas, que no era ni un enano ni era un niño, pues yo me paniqué. Entonces en vez de empujar el acelerador, lo que hice fue que pegué freno así de cantazo. Y cuando pegué freno, cuando voy a darle acelerador de nuevo, que miro acá, el cero, el hombrecito está parado en este lado, ahí. Entonces ahí yo de nuevo pensé rápido, esto todo fue en momentos, contándolo se tarda más. Yo dije, pero ¿y cómo pudo llegar de acá a acá tan ligero? Y cuando estoy pensando eso, escucho ruido de este lado, y ahí fue cuando escucho así el sonido que abren la puerta. Y cuando abrieron la puerta, pues ahí yo quedé. O me desmayé o me pusieron a dormir ellos, no sé. Mi opinión personal es que fue que yo me desmayé del miedo, inclusive que no me da vergüenza mencionarlo, yo me oriné encima. Que después me pude percatar de eso, yo me oriné encima en esos momentos. Y otras personas, los que han investigado este caso, ellos han llegado a otras conclusiones de que quizás estos seres, que ellos me durmieron a mí, pero mi opinión personal es que yo me desmayé. Pues cuando eso fue lo que ocurrió hasta aquí. Después de ahí no supe más nada hasta que vine a despertar, y estaba en otro lugar, no era en esta carretera, que queda bastante retirado de aquí. Amaury despertó algunos kilómetros de distancia más al norte del lugar donde había perdido el sentido. Al despertar, ¿cuál sería su sorpresa? Sobre él se encontraba balanceándose una gran nave. La describe como un gran platillo volador. Poco después llegaría un avión F-14 de la Marina de los Estados Unidos y lograría algunas de las mejores fotografías en la historia de este fenómeno. Y yo sí sabía que no estaba en el mismo lugar, y cuando me tranquilicé y pude controlar los nervios y el llanto, pues me bajé del auto, y en ese mismo momento pues aparecieron 3 aviones militares, que hoy día yo sé, porque me lo han dicho, no porque yo lo sabía, de que esos aviones eran después que estudiaron la fotografía, que le hicieron los close-up y los análisis, que eran Tomcat F-14, los que habían aparecido. Entonces no hacía ningún ruido, ningún tipo de ruido, el ovni. Y los aviones, después de haberle pasado por el lado, regresaron y empezaron a darle vuelta al objeto. El objeto siguió hacia arriba, que yo creo que no iban a poder seguirlo. Después de esa experiencia, Amaury Rivera perdería la memoria durante algunos días. Al llegar a casa, en casa fue que me fijé que me había orinado cuando me quité la ropa, y me acosté a dormir.
yo dormí todo el día sin levantarme a usar el baño, a hacer ninguna necesidad, ni a levantarme a comer, ni nada. Entonces mi abuela me cuenta, yo no me acuerdo de esto, de que ella me había tocado en la puerta, me había preguntado que si me pasaba algo, que yo le dije que nada, ella me dijo no vas a comer nada, yo dije no, y que seguí durmiendo. Eso no lo dice ella, yo personalmente no me acuerdo. Yo dormí todo ese día hasta el otro día, corrido. Que en verdad eso bien, para mí no es usual, por lo menos para mí. Luego al otro día me levanté sin ninguna recolección de nada, absolutamente nada de lo que había sucedido, ni lo que había sucedido por la carretera de la Bajura cuando venía del trabajo, cuando me encontré con los hombrecitos, ni lo de los aviones, del ovni, nada, como si yo hubiera venido del trabajo como cualquier otro día, como cualquier otra madrugada, y me hubiera acostado a dormir, como si nada hubiera ocurrido. Desde ese lugar se podía observar a lo lejos del mar, al extremo opuesto algunas colinas y pocas casas. El terreno era propiedad del ejército y aparentemente ya se habían realizado algunas investigaciones en este lugar. Mis queridos amigos, si ustedes notan algún pequeño desliz en los audios y todo esto, es que porque estamos haciendo una pequeña pruebita a ver si podemos tener la imagen de nuestro buen amigo Jorge Martín. A eso se debe algún desliz. Tenemos que hacer algunas pruebas y estas tienen que ser, como dice aquí Sergio, en caliente, ¿no? A ver, Sergio, las redes, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, Jaime, y quiero recordarle a nuestros amigos que las redes que estamos manejando al momento son en YouTube, Navegantes del Cosmos, Facebook, ufólogo Jaime Rodríguez, Twitter, @evidenciaovni, y el número en la cabina para sus llamadas es el 263-4248. Recuerden que también tenemos un WhatsApp habilitado para que puedan enviarnos sus sugerencias y sus videos al 593-99-629-1052. Jaime. Así mismo es, gracias. Y también tenemos pues el teléfono de la radio, que es el 263-4248, cuando ustedes pueden llamar y contarnos su historia. Recuérdense que los días miércoles el programa se llama Cuéntame tu historia, ¿no? Si nos puede ayudar, Dieguito, tengo una música aquí de fondo, ¿podríamos quitarla? Eso es. Bien, entonces, Jorge Martín está en la isla de Puerto Rico y gentilmente nos está acompañando, pues, y queremos hacerle la primera pregunta. Jorge, aquí en las redes nos están preguntando si la década de los 80 y de los 90 tú consideras que fue la época de mayor avistamiento ovni y de esta presencia extraterrestre en la isla de Puerto Rico. Pues sí, yo considero que eso es así. La más grande oleada jamás producida en Puerto Rico comenzó en el 1987 en esa zona donde residía Amaury, la zona de Cabo Rojo. Claro. Oye, mi querido, sí, Jorge, de hecho, sabiendo que ahí está esta base naval de Roosevelt Roads, entiendo, ¿verdad? No, pero ese es el otro extremo de la isla, en el extremo del este de la isla. Sí, estoy de acuerdo en eso, sino que las personas están hablando de algún tipo de tecnología que se puede estar generando en esa base. ¿Tú crees que debe ser así o no? Tecnología en el sentido de que puedan ser lo que se vio en Cabo Rojo y en muchos de estos casos sea tecnología de los norteamericanos en esa base. Ellos dicen tecnología que pueda confundirnos con algún avistamiento de esta tecnología no convencional que nosotros llamamos ovnis, ¿no? Yo no puedo negar la posibilidad, Jaime, de que algún artefacto que se haya visto responda a algún tipo de prototipo que estuviese probándose por esos años en la base naval, ¿no? Uh-huh. Pero hubo muchísimos incidentes, incluso con seres en el interior de estos objetos. Ya eso descalifica el asunto como que son prototipos de los Estados Unidos. ¿Okay? Así es, y también las fotografías que se tomaron de este Tomcat F-14 dándole la vuelta al ovni fue algo extraordinario. Yo creo que son de esa época las mejores fotografías, bueno, compitiendo tal vez con las de Billy Mayer, ¿no? Las más controversiales, yo te diría.
Ya. que crearon muchas situaciones y muchos problemas, tanto para Mauri como para muchas personas. Incluso yo mismo sufrí algunas consecuencias y ciertas persecuciones y acciones de parte de incluso de grupos alegadamente que investigaban esta materia, como el grupo MUFON en los Estados Unidos. Bueno. Sufrí cierta persecución por haber mostrado esta fotografía de parte del señor Walt Andrews, que era el director en ese entonces de la MUFON. Caramba, ¿y cómo terminó eso, Jorge? Bueno, en el año 1990, habiendo conocido ya a Mauri, etcétera, y él pues había tomado un poco de confianza en mi persona, me prestó varias de las fotografías tomadas por él para que yo las presentase en una conferencia extraoficial dentro del simposio de MUFON que se iba a celebrar en la Florida, en los Estados Unidos, en ese año. Fui, llevé la foto, pero para mi sorpresa, cuando estamos llegando, pues yo pensaba que por ejemplo, el señor Andrews y otras personas que dirigían la organización MUFON en Estados Unidos te iban a ayudar. Una actitud objetiva al respecto, por lo menos, mínima. Y le enseñé las fotos, había otras personas presentes, muchas personas. Le enseñé las fotos al señor Andrews, y dice, mire señor Andrews, mire, esto lo tomó un joven en Puerto Rico, y esta foto tiene muchas implicaciones porque ahí se ven unos jets F-14 circulando un objeto no identificado, un platillo volador clásico de gran tamaño. Y él las miró, hizo un gesto de molestia, de ira, y las tiró. Esto es una farsa, etcétera, etcétera. Y yo pues me sorprendí muchísimo porque se supone que siendo él el director internacional de la MUFON tuviese un poco de objetividad. Claro. Y enviase las fotos a ser analizadas, que era lo que se buscaba, ¿no? Profesionalmente. Sí, señor. Pero él hizo todo lo posible porque esas fotos no fuesen conocidas y tratar de descartarlas en todo momento. ¿Qué es la impresión que te dio a ti? ¿Que había un cover-up conectado con alguna de estas agencias norteamericanas? No tengo ninguna duda, Jaime. Mira, yo fui director estatal para Puerto Rico de la organización MUFON. Y tuve que desligarme porque me di cuenta que realmente era una tapadera. Estas alegadas investigaciones son utilizadas para filtrar información a las agencias de gobierno y inteligencia en forma, vamos a decir, solapada, ¿no? Claro. Y algunos de los oficiales a alto nivel de estas organizaciones, especialmente en ese MUFON, en aquel momento, yo no puedo decir que en este momento sea así, pero en aquel momento mi experiencia con Walt Andrews y otras personas a llegar fue esa. Era que respondían a alguien dentro del gobierno que no querían que estas fotos y otros materiales parecidos fuesen de conocimiento público, por lo que implicaban. Estaban viéndose claramente unos jets F-14 de combate, Tomcat de la Marina de los Estados Unidos, hostigando a este plato volador de gran tamaño. Y tú sabes que ellos niegan oficialmente que una cosa exista, pero en muchas ocasiones en esa zona de Cabo Rojo y en otras de Puerto Rico se vio y se ha visto aviones de combate de los Estados Unidos persiguiendo a este tipo de naves de todo tamaño. No sé si tú recuerdas, porque no sabemos realmente qué es lo que hay envuelto, ¿no? Claro, no sé si tú recuerdas, Jorge, que alguna vez fuimos a Arecibo, donde están estas grandes antenas, ¿no? Esta gran antena, y nosotros ingresamos y hablamos con el director y él nos dijo que él nunca había visto nada, que la zona estaba como libre de avistamientos, y cuando nosotros íbamos saliendo, el de la garita, el portero nos dije, oye, pero si aquí hemos visto una nave gigante y acá vimos otra, y ¿recuerdas? Sí. El que estaba a cargo del observatorio en ese momento pues negó nada relacionado al asunto OVNI, que fuese real, etcétera. Yo tengo informaciones muy diferentes a nivel interno de que ellos sí saben que el asunto es muy real. Incluso tengo documentos donde se hizo oficialmente por miembros del gobierno de Puerto Rico que en incidentes OVNI ocurridos en Puerto Rico, el radioobservatorio, igual que las fuerzas militares internas de Puerto Rico y de Estados Unidos y agencias de inteligencia y la defensa civil, han participado en investigaciones directas. O sea, diciendo claramente en un documento oficial que el radioobservatorio de Arecibo envió personal a investigar los casos. Así que están mintiendo. Y como tú muy bien dices, aquel día entrevistamos a los guardias de seguridad en el lugar,
Sí. Y nos hablaron de avistamientos que habían tenido allí, de esferas metálicas de gran tamaño, sí, de naves luminosas, etcétera, sí, etcétera. Así es. Hay un caso de una nave gigantesca de forma cilíndrica, sí, suspendió sobre la antena del sistema, sí, de lo que llaman el radar ellos allí, ¿no? Sí. El sistema de radiotelescopio, y era gigantesca, estaba suspendida allí en el aire y varios guardias salieron muy afectados cuando vieron eso, se afectaron emocionalmente y no volvieron a trabajar. Así es. Oye, Jorge, fue en esa misma época que el alcalde de la ciudad de Adjuntas incluso envió una carta al presidente de Estados Unidos pidiendo que por favor investiguen o den una explicación a la ciudadanía. Sí, eso fue en el año 1992. O sea, para ese tiempo había una oleada increíble. Oleada, sí, fue la parte de la Junta, que tanto como en Cabo Rojo y en otras partes de Puerto Rico, en la zona del pueblo de la Junta, que queda en las montañas, en la parte sur central de Puerto Rico, había una oleada fuertísima de muchísimos avistamientos. Se veía toda esta situación de aviones de combate persiguiendo platos voladores, objetos cilíndricos, objetos luminosos. También se vieron naves gigantescas, triangulares, con muchas luces, persiguiendo aviones de aerolínea. No recuerdo si fue sobre Isla de Cartagena, en donde sucedió este episodio de un ovni triangular gigantesco, de estos que les llaman los volcanes voladores, que habría abducido prácticamente a 2 aviones de la Marina. ¿Recuerdas ese caso? Sí, pero antes de eso, rapidito, sobre lo que estaba hablando de la Junta. Sí. El alcalde, ante la situación que se estaba produciendo allí, que era tan abierta y tan obvia, y la gente estaba un poco alarmada con la situación, porque habían seres hasta caminando por la calle en algunas ocasiones. Así es. Contigo visitamos a una señora que nos contó eso. Sí, él escribió al presidente Bush padre pidiendo ayuda para que se hiciera una investigación sobre lo que estaba ocurriendo. Ellos no iban a oficializarlo, y lo que hicieron fue que pusieron a la Defensa Civil de Puerto Rico, a la agencia estatal, a hacer una investigación callada, oculta, a recoger mucha información con testigos, etcétera, etcétera, y entonces esa información se la enviaron a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a la agencia de inteligencia, por órdenes del presidente Bush de aquel entonces, del padre. Claro. Ahora, sobre lo que tú dices del incidente del objeto triangular gigantesco, sí, eso fue unos meses luego de la experiencia de Amaury, en la misma zona. En diciembre del 88, a las 7 de la noche, pues los vecinos sintieron un ruido fuerte, eran jets volando bajo, jets de combate, y vieron que estaban persiguiendo un objeto pero gigantesco, descomunalmente grande, de forma triangular, tenía una luz grande amarilla por debajo y varias luces en los extremos, rojas y blancas, etcétera. De pronto el objeto que estaba siendo perseguido se detiene en el aire cerca de unas antenas de radio que hay allí en unas montañas, y los jets parecieron converger sobre él tratando como de interceptarlo, y uno de los jets, al acercársele por la parte posterior al objeto, se fumó, desapareció de golpe. La gente se asustó pensando que el otro que iba hacia el objeto podía chocar con él y que habría algún tipo de estallido, explosión, algo grave podía pasar, pero lo que ocurrió fue que también desapareció. Entonces el objeto se movió hacia la Laguna Cartagena, que es la que tú mencionas, que es un centro de mucha actividad de este tipo en esa zona de Cabo Rojo y Lajas, y en un fogonazo de luz silencioso se dividió en 2 objetos triangulares separados. Entonces apareció otro jet que parece que estaba dando vueltas, seguramente filmando, haciendo reconocimiento de todo lo que estaba ocurriendo. Y del objeto gigantesco salieron unas esferas de luz roja que comenzaron a perseguir el jet se fue hacia el norte siendo perseguido por los objetos, entró en unas nubes y desapareció todo. Y entonces las dos partes de este triángulo que se separaron, una se fue hacia el norte y otra hacia el este a gran velocidad y desapareció. Así es. A ver, mi querido Jorge, te voy a pedir que por favor no te retires para que por favor observes, bueno, esto tú ya lo conoces claramente, lo que fue en esencia la experiencia de Amaury, ¿no? Queremos compartir el próximo video, por favor Sergio, si nos ayuda, vamos a compartir el próximo video para que las personas vean lo que sucedió una vez que Amaury estuvo al interior de la nave. Veamos por favor. Sin pretender asegurar
que así ocurrirá, esta es la visión del futuro que le fue presentada a Amaury Rivera Toro por los alienígenas. Piense usted en las evidencias que se le han presentado. Si es necesario, vuelva a ver el programa y establezca su propia conclusión. Lo que aquí se ha presentado podría ser de gran importancia de ser aceptado oficialmente. El tiempo nos dará las respuestas. Las preguntas han sido abiertas. Se escuchaba un gran zumbido a lo lejos, como un trueno corriendo. Todos lo vimos a la vez, alto en el cielo. Una piedra. Esta piedra se estaba derrumbando en pedazos mientras caía, pero su tamaño, en lugar de disminuir, aumentaba. En un momento el grupo, el guía y sus 2 acompañantes, nos dirigíamos hacia ese objeto que caía del cielo. Antes de supuestamente ascender desde esa cima en aquella montaña, escuché lo que me parecieron fueron gritos. Gente gritando. No las veía, pero las escuché. Algunas de las otras 14 personas que me acompañaban también empezaron a gritar. Era horrendo. Sentía que quería saltar de mi asiento, pero ¿saltar para dónde? Recuerdo haber querido cerrar los ojos. No podía. Tenía que ver. Esos gritos jamás los olvidaré. Eran tan espantosos que me llevaron al extremo que quería desgarrarme la ropa encima. Sentí ese impulso incontrolable, pero me detuve. Al acercarnos más a ese objeto, pude notar que se encontraba encendido en candela. Creí, de momento, que se trataba del sol, pero llegamos a una altura que quedamos sobre esta piedra. Ahora el sol quedaba sobre nuestras cabezas, mientras todos seguíamos el curso de este inmenso objeto desconocido. Desde este nuevo ángulo, le pudimos observar para nuestro mayor asombro que tenía una cola de fuego enorme. Estaba compuesta de candela y de pedazos que desprendían de la piedra gigante. La cola era de un color de lava volcánica viva. Me llevé las manos a los oídos y empecé a gritar a todo pulmón, ¡no! El ruido del trueno aumentó más aún, hasta pensar que me estallarían los tímpanos. En verdad, no tengo con qué comparar qué sonido hacía esta isla piedra al caer. Llegó hasta el punto que ni mis propios gritos pude escuchar. Me encontré al borde de desmayar. Creo que en esos momentos perdí la razón. Por eso les digo que cuando estuve loco, deben creerme. Aparentemente caíamos juntos con esta isla piedra. La sensación de caer era terrible. Ya había dejado de gritar y solo observé estupefacto a los demás eventos desenvolverse. De momento nos detuvimos suspendidos en el aire. Al mirar entre nuestros pies hacia abajo, observamos a la gran piedra caer hasta que impactó contra el océano, cerca de las costas al oeste de Puerto Rico. Causó una explosión, como si hubiera estallado una bomba. El impacto causó que una gran bola compuesta de vapor, agua y humo llegara hasta donde nos encontrábamos suspendidos. Pensé que nos mojaría, pero esto era imposible. La isla de Puerto Rico se estremeció. Nos colocamos todos, después de habernos deslizado y bajado un poco más cerca a la costa. Los gritos de las personas allá abajo se escuchaban de nuevo, y cada vez que la isla se sacudía, sus árboles y palmitas vibraban. El sol aún brillaba como si estuviera ajeno a todo el caos. La bola de vapor se transformó en lluvia y rociaba toda el área. Ahora escuchábamos el sonido parecido al de truenos, pero esta vez causados por actividad sísmica. Una de las señoras que se encontraba junto a nosotros no pudo tolerar todo esto que observábamos y se desmayó. Se deslizó de su asiento y pensé que caería hacia el desastre. No fue así. Cayó sobre el piso, invisible del salón donde nos mostraban las proyecciones. Entonces, algo inmenso me llamó la atención. Se había levantado una pared. Una ola gigantesca, amenazante y mortal. Esta muralla devastadora seguía aumentando en tamaño a medida en que se iba retirando el mar. Al retirarse el mar, dejó al descubierto paisaje nunca visto al aire libre. Cayos, plantas y toda especie de vida marina quedaron expuestos al sol directo.
Valles y colinas submarinas pudimos ver, igualmente grandes precipicios acuáticos. Lo que me imagino serían peces saltaban sobre la superficie expuesta por la retirada del océano. La muralla crecía, sólida y abrumadora. Pensé en mi familia y amigos. Luego pensé que se trataba solo de unas imágenes hábilmente proyectadas. Escuché la isla estremecerse de nuevo y con esto los gritos de horror de la población puertorriqueña. Cuando el mar se había retirado unos kilómetros de la costa, la muralla se puso en marcha hacia la isla. Ya me imaginaba de antemano lo que ocurriría a continuación. Quería implorarle al humano guía que por favor detuviera las imágenes. Miré por un momento hacia él y sus dos acompañantes. Sentí odio. El humano ajeno, tan pasivo mientras todo ocurría, seguro de sí mismo, tan intocable, no quería mirar a los eventos a mi alrededor, pero tampoco podía dejar de hacerlo. La gran pared avanzaba hacia tierra firme. Logró llegar hasta las costas, pero ahí no se detuvo, sino que prosiguió tierra adentro. Parecía arroparlo todo. Los gritos histéricos de miles fueron ahogados. En cuestión de segundos, todo quedó en un silencio plasmado. La ola gigante rompió en algún lugar fuera del alcance de nuestras vistas. Cubrió todo, hasta las montañas. Descendimos el grupo y el guía hasta poder apreciar mejor el área. El mar estaba lleno de escombros y toda clase de basura. Vimos cientos de casas destruidas, desmanteladas, sus pedazos de madera flotando por doquier. Palmas y árboles habían sido arrancados de sus raíces, como arrancar arbolitos de un semillero. Lo que me pareció ser un islote resultó ser una de las montañas más altas de esta área. Todo lo demás boyaba en las aguas negras llenas de personas ahogadas junto a 1 millar de animales. Lo extraño es que todo esto ocurrió a la luz del día. El sol aún brillaba como antes del desastre, como si nada hubiera pasado. Las personas junto a mí y yo llorábamos incontroladamente. La señora que se había desmayado se encontraba consciente. Este dolor emocional fue muy fuerte. Le daba a uno ganas de dejar de existir. El guía trataba de consolarnos, diciéndonos que esto no ocurría en estos momentos. Nos volvió a recalcar que se trataba de imágenes proyectadas. Mis pensamientos se encontraban erráticos. Las imágenes mentales salían y entraban a mi mente. Mi sistema nervioso lo sentía a punto de quebrantarse. En mi mente veía imágenes feas, horribles, relacionadas al bienestar de mis familiares. Pensé que algunas de las miles de personas ahogadas podrían ser ellos. Nuestros asientos giraron lentamente para que observáramos a nuestro alrededor todo el horror. El desperdicio en el mar era tremendo. No vi más aves y la única vida humana éramos nosotros. Bueno, a ver, mi querido Jorge, en el caso de cuando el comandante Banjul se entrevista con los diplomáticos en la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú, él les hace ver a sí mismo en una pizarra de tiempo situaciones como estas que iban a suceder en la cordillera, ¿no es cierto? Por ejemplo, el famoso Huayco de Yungay, el famoso temblor, terremoto de Huaraz, etcétera, y les dio día y hora y fecha, y así mismo sucedió. La gran pregunta aquí es que aquí no hubo fecha, ¿verdad? Entonces, esto puede suceder en un futuro. ¿Cuál es tu impresión, Jorge? Bueno, eso ocurre mucho en este tipo de casos. Yo tengo otros acá donde también a los testigos les presentaron lo que parecían ser unos hologramas muy perfectos, muy reales, muy vividos, de situaciones parecidas, por ejemplo, de que en un momento dado va a haber una vuelta del eje de la Tierra. Ajá. Y los océanos van a barrer gran parte del planeta. Sí, sí. Y otras informaciones por el estilo, pero no se da una fecha clara, específica. Dicen que pronto, pero fecha específica no se da. De hecho, la NASA tiene como 800 asteroides de órbita errática apuntando hacia la Tierra, ¿no? Sí, de hecho, en este momento se dice que para febrero 1 o 2 por ahí hay peligro con un asteroide que se acerca a la Tierra. Así es. Incluso hay un astronauta que por ahí graficó la trayectoria de Apophis, que había alargado la historia del tiempo, etcétera, etcétera. ¿Podremos concluir en alguna
palabras. Si yo te pediría concluir, mi querido Jorge, en 3 palabras lo que está sucediendo en Puerto Rico, ¿qué me dirías tú? En este momento, en cuanto al fenómeno, Sí. bueno, en este momento pues continúan no con una actividad tan abierta y obvia como hace unos años atrás, pero continúan produciéndose eventos en toda parte de la isla. Y sigue la desidia de las autoridades, lógicamente, ¿no? Las autoridades están muy interesadas, pero no comentan nada al respecto, ¿no? Uh-huh. Y por desgracia han controlado mucho los medios de comunicación acá. Acá es muy poco lo que se discute sobre el tema, y lo que se discute es básicamente para tratar de ridiculizar y mofarse del asunto. ¿Y tú sientes el acoso de las llamadas autoridades, Jorge? Bueno, lo he sentido en el pasado. He tenido varias experiencias no muy agradables, ¿no? Claro. Porque no les gusta que se saquen a la luz ciertas cosas que están ocurriendo y en las que están participando. ¿Recuerdas que fuimos una vez al Yunque y cuando subíamos siempre nos seguía un Cherokee verde de alguna policía federal, algo de esto? ¿Recuerdas? Sí. Allí es bien obvia para muchas personas la vigilancia que hay, vigilancia solapada, pero existe, ¿no? Personal norteamericano en vehículos de estos de automóviles de estos de alquiler, disfrazados como personas turistas norteamericanos con camisas de estas tipo hawaianas con flores, etcétera, pero en realidad están trabajando para la vigilancia por lo que ocurre allí. Allí lo que se dice, y yo estoy básicamente convencido de eso por todos los casos. Tengo cientos de casos de lo que ocurre en ese bosque, Jaime, tú lo sabes. Sí. Tú pudiste conocer algunas cosas que te dijeron personas que viven allí. Así es, sí. Allí hay un emplazamiento alienígena de gran tamaño en el subsuelo. Ya. Las fuerzas militares de Estados Unidos lo saben, están interviniendo en el asunto y tienen otra instalación desde la cual ellos trabajan en el asunto. Y la zona del Yunque hace unos años fue totalmente federalizada por el gobierno de los Estados Unidos. No pertenece ya para Puerto Rico para nada, está controlada totalmente por ellos. Y muchas áreas han sido controladas y restringidas. Y ahora, con la excusa de los daños que produjo el huracán María, claro, el año pasado, anterior que diga, pues están cerrando muchos sectores donde había una alta actividad alienígena, con la excusa de que hay muchos daños, etcétera, en el bosque y todo lo demás, pero los que estamos en esto sabemos que es porque no quieren que se conozca más de lo que está ocurriendo allí. Muchas personas veían demasiadas cosas, encuentros con seres, con naves, lo de los portales que se abren allí, se materializan y entran naves y seres, y ellos están bregando con ese asunto, no quieren que el público se involucre en lo que está ocurriendo. Roberto Freire nos pregunta, dice el señor Ramauri, que tuvo contacto, si ha tenido algún contacto o logró reconocer algunas más de las personas que estaban dentro de la nave, que de hecho a mí Amaury me dijo que sí, que él había visto incluso a 1 o 2 personas que él las pudo ubicar luego, ¿no? Sí, inicialmente él no recordaba nada, o sea, para claro, así lo dijo. Él lo recordó todo cuando vio la foto que había tomado, donde vio los jets y vio otras cosas, otras fotografías que tenía, porque su prima le había dado una camarita de estas Kodak Instamatic para que donde él trabajaba era un club nocturno y iba a estar el Gran Combo de Puerto Rico, que es una orquesta de salsa bien conocida acá, y ella era admiradora del grupo, y le pidió que tomase foto, por eso él tenía la cámara. Esa fue la razón por la que él pudo tomar esa foto. Cuando ocurre todo, él toma la fotografía y después se olvida de todo lo demás, hasta que ve la foto que su prima las lleva a revelar, y cuando las trae, que le pregunta a Mauri, ¿qué es esto que está aquí? Ahí es que él ve la foto y todo le vuelve de golpe. Tiene el flashback, y ahí toda la sensación, el terror de nuevo, todo. Y ahí sí recordó todo lo que había ocurrido, ¿no? Y ahí pues recordó el contacto, los seres, el individuo alto que les explicó una serie de cosas. Okay.
Pues mi querido Jorge, quiero agradecerte infinitamente tu apoyo y que nos hayas permitido compartir un poquito más sobre este tema. Queríamos concluir el caso Amaury Rivera y lógicamente qué mejor tú con toda la experiencia y toda esa información nutrida que tienes sobre el tema, pues que nos hayas apoyado en esto. Quiero agradecerte infinitamente y para la próxima vez que contactemos contigo esperamos tener ya la tecnología pero al día para poder que podamos hacer el directo también con el video. Por ahora, pues tu audio nos ha sido muy favorable. Te agradezco infinitamente, mi querido Jorge, y estaremos en contacto. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Jaime. Siempre a la orden acá. Gracias. Y gracias, Diego, por la ayuda. Oye, saludos a Maylin y a tu suegra, por favor, ¿no? Hasta luego. Chao. Bueno, a ver, mis queridos amigos, aquí tenemos historias y hoy día quiero remarcar algunas historias porque tengo, a veces es un problema para mí el día miércoles porque tenemos muchísimas historias. En esta semana nos han llegado como 37 historias y he tenido que seleccionar algunas nada más. Hay algunas que tienen matices diferentes, interesantes, pero les voy a leer las que he seleccionado y les voy a explicar por qué. La primera es de Ceci Vega, dice: estimado Jaime, esta es mi historia, lo hago por interno porque sé que algunos no van a creer y me dirán que estoy loca. A ver, aquí la primera aclaración. Ya les he explicado a las personas que cuando vivimos estas experiencias, cuando las personas viven estas experiencias, no es necesario, hombre, tratar de convencer a nadie de nada. Debe tomarse así lo que decimos, porque si la persona lo vivió, pues, o sea, más seguridad que eso no existe, ¿verdad? Así es que el término loco, no se preocupe, Ceci, porque en el argot de la ufología esa palabra ya es amigable, ¿no? Así es que no tenemos problema. Aproximadamente por 1998, es decir, el mismo, 10 años más tarde de lo de Amaury, subí a la terraza de mi casa en Riobamba con mi papá y mi novio. Y podíamos observar que a la altura del nevado El Altar estaba algo como una nave grande, ovalada, alargada, y de la misma salieron dos naves pequeñas, cosas que nosotros hemos registrado en video sin problema, ¿verdad? Pasaron como 10 minutos en las que nos dio tiempo para subir los binoculares de mi papi y poder observar cada uno de nosotros, y estaban ahí, suspendidos, sin moverse, y de pronto se esfumaron a una velocidad impresionante que no supimos a dónde fueron. Desde ahí empecé a escuchar por las noches o madrugadas un pequeño zumbido, era como que me llamaban o quería que me acerque a la ventana, y cuando me levantaba a ver, estaban ahí, en el cielo, se veía perfectamente una nave con luces que cambiaban de colores y suspendida. Lamentablemente no tenía cámara para poder tomar una foto y así pasaron varios meses. Y yo sabía que eran ellos, que estaban afuera, era un sonido único, ya ella los identificaba, Hasta que un día pasó algo que no lo puedo olvidar. Sé perfectamente lo que es un sueño, una pesadilla y la realidad. Una madrugada volví a escuchar el sonido como que me estuvieran cerca de mí. Abrí los ojos y estaban ahí, en mi habitación, unos seres que jamás en mi vida los había visto, uno de cada lado de mi cama y otro al frente. Este era más alto que los otros dos y tenía puesto además una capa. Eran unos grises, con ojos grandes almendrados, no tenían boca. Ojo con esto, es importante, ¿por qué? Porque claro, nosotros sabemos que estos seres no se involucran directamente, pero estos son una especie de robots genéticos. Si nosotros ahora, con la pírrima tecnología que tenemos en este planeta, estamos creando la inteligencia artificial, y ya con inteligencia artificial en Japón tienen muñecas que reemplazan perfectamente a una esposa. Ojo con eso, Entonces, imagínense estos seres, ¿no? Con la tecnología que tienen, pues todo lo que están logrando, ¿no? Bueno, y dice, solo unos dos pequeños orificios
en la nariz, como nariz o algo así. Lo que me sorprendió era que a pesar de que no tenían boca, yo les escuchaba. También hay ciertos niveles donde la transmisión de pensamientos fluye perfectamente y no es necesario hablar, ¿verdad? No sé cómo explicar, parecía como que se comunicaban con la mente y lo que me decían es que no tenga miedo, que me vienen a ayudar. Y es cuando el ser que estaba a mi lado derecho tocó mi brazo y era como algo que me pusiera. Seguidamente el que estaba al frente me tocó en el centro de mi frente. Yo quería moverme o gritar para avisarle a mi papá, pero era imposible. Yo seguía con los ojos bien abiertos y solo me puse a rezar hasta que desaparecieron. Y es cuando pude levantarme y salí corriendo a avisarle a mis papás. Pero me dijeron que todo estaba bien, que me vuelva a dormir, que solo fue un sueño. No podía dormir, pero al día siguiente me dolía el brazo derecho y al revisarme tenía 3 puntos que formaban un triángulo. Ojo, si alguien está escuchando y tiene esos 3 puntos, póngale atención, comuníquese con nosotros, esto está sucediendo. De hecho, esta niña me ha enviado varias fotos en donde está el triángulo, están los 3 puntos, ¿no? Les avisé a mis papis, pero no le dieron importancia. Hasta el día de hoy tengo el triángulo. Antes era más pequeño, pero con el pasar de los años se ha ido haciendo más grande. No sé por qué fueron donde mí, ni lo que querían. Luego de esto me pasaba que lo que yo soñaba se cumplía. O sea, desarrollaron estos sueños premonitorios, ¿no? Hasta que tuve un sueño que mi papi tuvo un accidente y creo que mi papá tuvo el accidente tal cual el sueño y es desde entonces que tenía miedo a dormirme y soñar. Es cuando fui donde un sacerdote de la Iglesia Católica y le conté lo que me pasaba. Y me puso los santos óleos, esto es lo que no sé, y si algún sacerdote de la Iglesia Católica está escuchando este programa, le agradecería muchísimo si puede llamar al 263-4248. Esto para nosotros es muy importante, si algún sacerdote de la Iglesia Católica está escuchando este programa. Yo tengo un amigo en la Iglesia Católica, un sacerdote, pero está en Ibarra, difícil que esté escuchando este momento, es de apellido León, ¿no? Dice, me puso los santos óleos en mi frente y desde ahí ya no tengo ese tipo de sueños tan seguidos como los tenía. ¿Ya? Si usted me puede dar alguna explicación, bueno, pues yo le doy la explicación por interno, pero cada caso es diferente. Cada caso que sucede aquí es completamente diferente. Lo que sí quisiera es que algún sacerdote de la Iglesia Católica nos explique, porque realmente es la primera vez que yo escucho en todos los años que tengo, que de hecho ahora en agosto cumplo 40 años viendo historias de ovnis y de vida extraterrestre, y este es el primer caso que escucho que le ponen los santos óleos. Creo que es algún aceite con la señal de la cruz. Sí. Algo de esto, ¿no? Le puso en la frente. O sea, de hecho eso a mí me serviría también como herramienta, ¿no? Porque lo que sí he escuchado es a veces personas que han tenido acechanzas y han hecho su oración, ¿verdad? Han pedido a Dios su protección y todo eso. Y eso de hecho funciona y es un alivio. Pero esto de los santos óleos es la primera vez que escucho. Por eso quería leerles esta historia. ¿Qué tiene usted, Sergei? Tengo una historia interesante que nos llega a través del WhatsApp. A ver. Israel nos escribió contando. Ya. Buenas noches, don Jaime. Tengo una experiencia con un ser del tipo insectoide en la casa de mi abuela. Aquel ser al parecer durmió a mi tía y a mi abuela para quedar solo conmigo. Debo aclarar que también un día vi una nave junto a mi hermano cuando era un niño y vivíamos en un edificio. Claramente lo vimos salir por detrás de un enorme árbol y salir disparado a una velocidad sorprendente. Esa nave la tuvimos a unos 50 metros de distancia de nosotros. Debo decir que también en las noches a veces me levantaba con la sensación de haber sido visitado por estos seres. Debo decir que nunca he sido sometido a una regresión hipnótica y por eso le pregunto si hay algún caso registrado de humanos que hayan tenido contacto con extraterrestres del tipo insectoide. Sí, hay varios casos. Y fíjese que ahí también volvemos. Es casi difícil encontrar un identikit cuando la persona contactada en sí hace un identikit. Es casi difícil encontrar símiles, ¿no? O sea, algo similar. Generalmente siempre son diferentes.
Dentro de las historias que nosotros hemos venido haciendo el seguimiento, hay una persona muy interesante con quien hemos venido platicando durante algún tiempo ya y ha confiado en mí. Ha confiado tanto que esta historia está tomando una forma extraordinaria que de darse como yo lo tengo pensado, pues todos ustedes se enterarán de cuán extraordinaria es esta historia. Solo les voy a leer la parte final de la historia. Lo último que me escribió esta persona es una dama, pero esta es la parte final. Escuchen, no les voy a dar nombre ni ubicación porque tengo que proteger su seguridad y he conversado algo de esto con Sergio. Buenas noches, Jaime. Dice, yo me iré a vivir lejos a un lugar alejado cuando ya esté en este lugar más tranquila y segura, yo me contactaré con usted para poder vernos. El lugar que iré es seguro y podré demostrarle que todo lo que le he dicho es verdad y usted podrá verlo de sus propios ojos, se lo aseguro. No conoce aún, pero hay seres humanos muy extraordinarios, escondidos y naves benevolentes escondidas al radar de las personas que los buscan. Conozco el lugar donde realizan los experimentos. Pude salir con ayuda y conozco el lugar en los que hacen los rituales algunos seres negativos. Y es cierto que la mayoría son niños a los que capturan. Espero no correr riesgo al decir la verdad. Pero es cierto, créamelo, la iglesia lo sabe, incluso participan muchas personas que participan, hay gente que usted ni creería. Hay un joven que puede ayudar a salir de este rito malvado, no sé ni cómo, pero lo ayudé. Ellos saben quién soy y qué puedo hacer, por eso me vigilan. Yo me iré a un lugar seguro, yo pediré a mi amigo que me ayude para que usted y yo nos veamos, conozca de una manera más cerca la vida de los seres que usted aún no ha podido estar en contacto. No son todos malos. Bueno, de hecho hay unos vacíos en la historia de lo que ella me está contando, pero lógicamente ella se involucró en esto. Y estos seres, ella les preguntó, dice, ¿cómo puedo saber que ustedes son buenos o no son buenos? ¿No es cierto? Que es la pregunta que siempre nos hacemos, porque tienen que haber de los unos y de los otros. Entonces ellos le hicieron ver lo que era el bien y lo que no era el bien. Entonces, para que vea lo que no era el bien, le pusieron en contacto con un muchacho. Este muchacho tiene sus facultades extrasensoriales potenciadas y él ayuda a las personas a salir de rituales que han caído por X circunstancias, ¿no? Hay personas que a veces viven experiencias fuertes y generalmente buscando cosas materiales se meten en ciertos rituales y no se dan cuenta en lo que se han metido y van cayendo poco a poco en esto. Entonces hay por ahí algunos deprogramadores de sectas, pero no es esto. Esto tiene que ver ya con fuerzas alienígenas internas, o sea, seres intraterrestres que cohabitan en este planeta, en la litosfera, y gente que les rinde rituales a ellos mismos y que está pues aliados con ellos, ¿no? Hay algo que se llama el efecto de el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando su captor lo tiene, pues al comienzo existe el temor, pero poco a poco mejor usted empieza a solidarizarse y como a pertenecer al bando de él. Entonces, esta muchacha, yo presiento dónde es el lugar, no lo quiero decir, vivimos alguna experiencia con usted, hemos pasado por ahí, Sergio, le conté, y las noches son maravillosas, pero se ven miles de estrellas, es un lugar extraordinario, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más tiene usted, Sergio? Loren Sánchez nos escribe a través del Facebook y nos dice, soy de México y también tuve una misma experiencia como la que se cuenta. Para mí es un tipo de absolución y fue una experiencia terrorífica. Ya, o sea, tuvo con entidades negativas, pero ¿qué? ¿Le pusieron el santo óleo también? Sí, porque ella dice, para mí es un tipo de absolución. Ya. Loren Sánchez de México, ahí está escribiendo en el Facebook. Patricio Andrade dice, ok, les comento que en el ingreso a la carretera al volcán Pululagua, vía Calacalí, existe una hacienda llamada Tilingón.
traducida el camino de las almas, dice. Existe abultamientos y aterrizajes de ovnis. Cuando dice abultamientos me imagino que es como los círculos de Inglaterra, ¿no? De paso vamos a hablar sobre esto en los grandes enigmas del día de mañana, los círculos de Inglaterra. OVNIs, hay huellas quemadas de pasto, fotos, ahí vive la familia Freire, fui testigo, no son yo, investiguen, se van a quedar impresionados. Bueno, a ver, nosotros en este programa siempre damos nombres, direcciones y todo, por eso es que estamos poniendo estos datos, por si alguien en Quito nos está escuchando o alguien del norte está escuchando y quiere investigar. Ahí está, les repito, de la vía del Pululagua, del Pululagua vía Calacalí. Existe una hacienda llamada Tilingón. Traducida es el camino de las almas. Existen, el señor dice abultamientos, parece que es europeo, pero es como los círculos de Inglaterra, los agrogramas que se llaman, ¿no? Esas impresiones grandes en los campos de trigo. Y aterrizajes de ovnis, dice, hay huellas de quemaduras, dice, de paso, fotos ahí, de pasto, quemadas de pasto, ¿ya? Fotos, ahí vive la familia Freire, fui testigo, dice, no son yo, investiguen, se van a quedar impresionados. Bueno, ahí tienen. Aquí tenemos otra experiencia, o usted tiene... Acá tengo del WhatsApp, nos escribió vamos. Eli. Sí. Eli nos escribe por el WhatsApp y nos dice... Ya. Puedo hacer una pregunta acerca del señor Amauri, dice. Sí. Entonces dice usted que le enseñaron lo que supuestamente va a suceder en el futuro. Sí. Si es un mensaje, ¿por qué él no recordaba nada luego? 1. Y 2, ¿cuáles fueron las medidas de prevención que le dieron para salvarse o tomar precauciones? ¿Será que él no recuerda o no le dieron el mensaje completo? No, sí. Lo que pasa es que, a ver, Amauri, tal vez esta persona no vio el programa anterior, pero en el programa anterior él afirma que se empanicó, dice él, o sea, entró en pánico. Generalmente las personas cuando entran en pánico se bloquean, ¿no? Se bloquean y pase lo que pase, están pues, oye, como asustadas y no pueden resumir bien sus pensamientos ese rato, ¿no? Así es que yo todo asumo al pánico, pero luego él ha ido recordando poco a poco, okay. Como ya bien Jorge Martín nos aclaró, pues cuando la hermana trae revela, acuérdense que son cámaras de rollo, pues, ¿no? Cuando trae y incluso tenían los negativos de la foto, Amauri me mostró los negativos de la foto, y del avión del avión dándole la vuelta al ovni, si son como 5 fotos. También en el primer capítulo pusimos el análisis que se hicieron de las fotos y todo, ¿no? Pero ya vio usted cómo había una tapadera, como dice, es que no existe un solo caso, Sergio, y amigos radioescuchas y quienes nos estén viendo por las redes. No existe un solo caso que tenga que ver con el fenómeno ovni, la vida extraterrestre y todas estas situaciones que están sucediendo, a la que no se le tiren piedras, no se le ponga cualquier cosa y se intoxique la información. No hay un solo caso, ¿no? Aquí aclara Loren Sánchez que no quiso decir absolución, sino abducción. Y que no le han puesto los santos óleos, dice. Bueno, está bien, gracias, amigo. Si alguien de la Iglesia Católica, algún sacerdote de la Iglesia Católica, pero que sea sacerdote, o con conocimientos altos de teología, le agradecería si puede llamar al 263-4248. De no ser así, pues yo voy a entrevistar a un cura de la Iglesia Católica y les daré la explicación por qué sucede esto el próximo miércoles, ¿no? Matías dice, saludos Jaime, hay un señor que se llama Daniel Nemes y capta seres que no son visibles para el ojo humano, con una tecnología llamada Energivisión. ¿Has tenido la oportunidad? Bueno, sí, hemos visto esto. Sí, de hecho, anoche presentamos videos también, ¿no? Con estas cámaras de infrarrojo, se puede capturar esto. Sí, pero él ha hecho una cámara que capta demonios. Él hizo esto. Sí, formidable. Entonces, con eso debe ser algo parecido a la cámara Kirlian. ¿No? La verdad es que no tiene mucho sentido, porque son fotos tomadas al azar y en cualquier lugar capta, ¿no? Entonces, claro que sí. Yo sí lo he visto, pero no estoy seguro. Bueno, nuestros amigos de el Facebook están haciendo preguntas, dicen, Marco Naranjo dice, siempre me ha intrigado la Cueva de los Tallos. Bueno, hicimos 3 documentales, mi querido amigo, así es que sí, usted puede revisarlos, ¿no? En el YouTube, sí, Jaime Rodríguez Ufo. Exactamente, sí.
Cuando tenía 23 años, dice, vi una nave, me dejó por unos días los ojos amarillos, yo veía, este es Patricio Andrade, a ver, no, Esther Ruiz, a ver, Delia Esther Ruiz, perdón, nos está escribiendo de Argentina. Dice, cuando tenía 23 años vi una nave, me dejó por unos días ojos amarillos, yo veía todo amarillo, dice. Es largo de contarte, dice, cómo lo viví, es esa experiencia. Al momento lloraba, era muy joven y tenía miedo, pasó el tiempo, pero siempre quedé con eso de ahí. He pasado por sueños donde me he encontrado con una nave con 3 seres, uno a mis pies, 2 a cada lado, o sea, uno a cada lado, de una camilla donde yo estaba, uno me ponía una aguja bajo mi pecho izquierdo y al otro día me levanto, me fijo y tenía un pinchazo. Dice marquita roja, así es. De ahí me pasan cosas. Ahora mi inquietud es que saco fotos por las noches con mi pobre celular J7, saco el cielo a una estrella grande y a veces una roja, y pasa que al sacar me fijo y veo los felinos y cabezas grises en una nave grande dentro de él. Dice, veo a un gris, quiero que me explique qué puedo hacer. Es una cosa que llega a la noche y algo me lleva a salir al patio. Gracias, desde Ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Claro, te está pasando lo mismo que a esta señora, ¿no? Como que le dicen, hey, mira, aquí estamos a ver. De hecho, nosotros presentamos en un programa a esta señora Herrera, creo que es Magdalena Herrera de Quito, que es la que más videos de ovnis ha captado aquí en Ecuador. ¿Recuerdas, Sergio? Sí, recuerdo. En algún programa, no sé, ¿es Magdalena o María Eugenia Pero Herrera? eso sí es un patrón, ¿no? Claro, pero a ella también dice, dicen. algo me decía, y yo salía como a la ventana y los veía, ¿no? Y ahí estaban y filmaba. Y a nosotros nos entregó en esa época, desde que le conocimos a ella, que fue en la década de los 90, nos dio como 3 cassettes, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho en algún programa con Alfonso Espinosa de los Monteros, habíamos dicho, las personas que tengan videos, por favor, llamen a este número. Y ella nos llamó y nos dio, mire, tome, dice aquí, y nos dio como 30, 40 videos, o sea, pero que había grabado, ¿no es cierto?, en varios días, en diferente hora y todo eso. Y me dijo, bueno, a ustedes les interesan, llévese estos videos, no hay problema, ¿no? Jorge Banchón dice, primer caso hace 14 años aproximadamente, está en la Universidad Estatal. De pronto estoy seguro que muchos lo vieron a una altura de 150 metros. Luces, es como, escriben muy rápido y se saltan palabras y tengo que estar adivinando. Como cuando se mueven las figuras de dragones chinos en las fiestas, dice, pero con varias luces en la parte inferior de las naves, sin sonido, todas articuladas alrededor de las 8 de la noche, según recuerdo. Bueno, Jorge Miguel dice, hace 20 años aproximadamente vimos con mis hermanos y vecinos 3 luces en el cielo como triángulo a muy altura, a muy alta altura, sin sonido, que se desplazan por el cielo estrellado. Dice, mi primo transportaba a su tía y una nave le enfocó y lo siguió a baja altura, pero le dio miedo y se refugió en el árbol. Y bueno, nos está contando varias experiencias, ¿no? Bueno, entonces, mis queridos amigos, estas son las historias que ustedes nos están contando esta noche, porque el programa de ahora es Cuéntame tu historia. A ver, lo que queremos hacer es que ustedes, de alguna manera, pues, si no pueden llamar y contarnos y no les alcanza el tiempo, pues que nos sigan escribiendo. Lastimosamente tenemos que seleccionar varias historias, porque como ustedes ven, el tiempo es ingrato, es tan corto que ya nos quedan solamente 6 minutos de programa, ¿no? Pero vamos a ver rápidamente. Dice Fernando Butler, dice, aunque no me crea, dice, la pulsera aún abducido la capté con la fotografía con celular, fue fantástico, era invisible al ojo humano. Está bien. Andrés Moreno Salazar, no sé por qué a ver, aquí dice más. Buenas noches, Jaime, dice, más que una historia deseo hacer un comentario por mis,
se me fue. Vamos a ver aquí. Dice, aunque no me creen, sí, no es problema, sí lo creemos, o sea, además respetamos, ¿no? Respetamos como el que más todas estas historias. Aquí tengo otra historia, pero se me acaba de cerrar. No sé si usted tiene alguna que nos pueda comentar, Sergio. A ver, vamos o a preguntas del YouTube o del Facebook, ¿no? Energy Key dice, JJ Benítez en su libro GOG menciona que caerá un asteroide en el mar de los Sargos a 300 kilómetros de la isla de los Sargazos, que es justamente el Triángulo de las Bermudas, sí. ¿Pero es basado en lo que dijo Amaury o viene de otro lado? Puerto Rico es una de las aristas del Triángulo de las Bermudas, pues, ¿no? Pero es parte de... ¿Lo escribió Benítez de Amaury o de otro? Yo no sé, eso sí no estoy seguro, pero a ver, estos seres hacen un pronóstico y crean esa pizarra de tiempo, ¿no? Lo que en este caso nunca le dieron es fecha, pues, ¿no? O sea... No le dieron fecha, sí. Fanny Loaiza dice, señor Rodríguez, le envío un abrazo desde Loja. Usted me envió el libro El Poder de la Hora y parece que me está funcionando. Gracias por eso también. Me gustaría que me recomiende qué puedo hacer para que mi hijo, que tiene 16 años, se interese por estas cosas de la conciencia. Gracias por su trabajo y mil bendiciones. Bueno, le podemos mandar el libro AMI, ¿no? Mándenos un correíto con la palabra AMI y le vamos a enviar un libro para que se lo lea. Léalo usted primero y luego lea a su hijo, ¿no? Bien, el día de mañana queremos hablar sobre todas estas grandes, le han dado varios nombres, aplastamientos, agrogramas, crop circles, círculos en el pasto, de que para nosotros en la comunidad ufológica pues es una especie de comunicación de estos seres. Empezaremos el día de mañana, que es los grandes enigmas de nuestra humanidad, a hablar sobre este tema. Empezaremos desde el comienzo, desde la década de los 70. Tenemos un registro desde los primeros círculos, así es que empezaremos desde el principio, nos tomaremos 2 o 3 capítulos, con lo que nos tome, los días jueves, iremos de jueves en jueves hasta llegar a lo último de lo último, para que ustedes vayan viendo cómo ha ido evolucionando esto y las diferentes interpretaciones que ha tenido. De hecho, les presentaremos mañana un trabajo de Colin Andrews, que fue el primer investigador que se metió de lleno, ¿no? Como 16, 17 años estuvo ahí desde los primeros círculos, pero se hizo un camper y se estacionó ahí, y veía en la noche cómo venían estas luces y formaba, porque esto aparece de la noche a la mañana, ¿no? De la noche a la mañana, y ha hecho mediciones magnéticas y tiene varias interpretaciones, y bueno, pues ya veremos hacia dónde nos lleva esto, pero siempre, si vamos viendo la evolución de estos mensajes, de estas grabaciones en los campos de trigo, de cereales, siempre apunta a la conciencia del ser humano, siempre hay un mensaje como de alerta, ¿no? Siempre hay como un, hey, ¿qué están haciendo, muchachos? Hay que corregir esta situación. Si ustedes analizan, hay varias historias dentro de los círculos de Inglaterra, e incluso tenemos un video que se logra captar a las 11 de la mañana, una persona cuando está una de estos Foo Fighters o algo de esto, creando los círculos de ese rato, ¿no? Está creando los círculos, baja de una nave, empieza a crear los círculos, y un helicóptero de estos helicópteros negros, ojo, son helicópteros que no tienen marca, bandera, identificación, nada, son los helicópteros que trabajan para el Dark Side, en todos los gobiernos, y empieza a amenazar al tipo de la cámara, el tipo que está grabando, el helicóptero lo empieza a amenazar. Y ahí se ve en ese rato cómo lo acosan y el tipo sale corriendo con cámara y todo, pero logra hacer la grabación. Les presentaremos todo lo que ha sido la historia de estos crop circles, ¿no? Que empezaron en Inglaterra y para hoy pues ya están en 17 países. Claro, en unos más, en otros menos. Aquí hemos tenido algo muy pequeño, ¿no? Excepto este mensaje que nos han puesto hoy día, y vía Nono, vía Nono también vimos alguna vez un círculo, pero era de los círculos primarios, ¿no? De los cuales mañana les explicaremos.
Bueno, pues Sergey, esperemos que para el próximo programa ya estemos ok con el Skype y todo el programa que usted anda buscando para poder mejorar las imágenes, pero por el momento le agradezco su esfuerzo y entiendo que nuestros amigos radioescuchas y los que nos siguen en el internet pues lo entienden así. Es un gran esfuerzo que hacemos pues tratando de llevar a ustedes la información. Recuerden que lo que les decimos aquí es únicamente mis hipótesis, mis teorías, mi versión e incluso mi verdad. Pero mi verdad no es una verdad absoluta, solamente es mi verdad. Usted puede sacar sus conclusiones, nosotros somos una alternativa más en la información. Gracias por habernos acompañado una noche más en su serie Navegantes del Cosmos. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre. La Radio Redonda.